Primera Guerra Mundial. Todo comienza con un ataque, algo que podemos entender muy bien en el mundo actual. Un acto de terrorismo internacional que sacude al mundo. En Sarajevo, en los Balcanes, asesinan al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austriaco, una de las 6 grandes potencias europeas, que en ese momento se consideraban dueñas del mundo. Todo el mundo está en shock, pero nadie imagina que esto llevará a una guerra mundial. Ni siquiera remotamente. Incluso los austriacos que han sufrido este ataque piensan que podrían aprovecharlo para saldar cuentas con un vecino incómodo, Serbia. Los atacantes son serbios. Austria, Hungría y Serbia siempre han sido rivales. En Austria están convencidos de que los servicios secretos serbios están detrás de este ataque. La belleza de esto es que tienen razón. De hecho, hubo complicidades. En este punto, Austria razona como ciertos países han razonado en tiempos más recientes, que después de un ataque, pensemos en las Torres Gemelas, por ejemplo, decidieron que era necesario castigar a los estados rebeldes que financian el terrorismo internacional. Para Austria-Hungría, ese estado rebelde es la pequeña Serbia. Por lo tanto, Austria está convencida de que el mundo no parpadeará si los austriacos enseñan a los serbios la lección que merecen. Austria envía un ultimátum inaceptable a Serbia. Si el gobierno serbio lo aceptara, prácticamente perdería su independencia. Por lo tanto, Serbia se niega, y Austria-Hungría declara la guerra, pero nadie imagina que esto llevará a una guerra mundial. Será una pequeña guerra balcánica, excepto que la pequeña Serbia tiene un hermano mayor, Rusia. La Rusia del zar sigue, un gran país eslavo como Serbia, ortodoxo. Como Serbia, Rusia decide que Serbia debe ser defendida, y declara la guerra a Austria, pero Austria también es un hermano mayor. Austria es una gran potencia, no un país pequeño como Serbia, pero es una gran potencia de segundo rango, un país aún muy atrasado, algo parecido a Italia en ese momento, que aún no estaba completamente industrializado. Sin embargo, tiene un hermano mayor mucho más poderoso, Alemania, que en ese momento es quizás el país más poderoso del mundo, ciertamente el mejor armado, Alemania, bajo el Kaiser Guillermo II. El Segundo Reich, como lo llaman, está aliado con Austria-Hungría. ¿Por qué los rusos, el zar de Rusia, declaran la guerra a Austria, creyendo que Alemania no intervendrá? Bueno, porque el zar Nicolás y el Kaiser Guillermo están relacionados por matrimonio y se conocen desde hace mucho tiempo, son amigos, se llaman por sus nombres de pila. De hecho, se llaman Nicky y Willy. Por lo tanto, Nicky, el zar, está convencido de que su primo Willy le permitirá ir a la guerra contra Austria sin intervenir. Durante unos días hay un intercambio de telegramas, en inglés, entre el zar de Rusia y el Kaiser de Alemania, en el que el Kaiser le escribe a su primo, diciendo: «Pero entiendes, no puedo permitir que un país pequeño como Serbia sea destruido injustamente. Pero no intervendrás, ¿verdad?». Y se despide, Nicolás. Su primo el Kaiser responde: «¿Pero no entiendes? Estoy aliado con Austria. Es imposible para mí no entrar en esta guerra, si realmente vas a la guerra». Continúan así durante unos días, hasta que Willy declara la guerra a Nicky. Y así, en este punto, 3 de las 6 grandes potencias europeas están en guerra, pero una cuarta potencia, Francia, que ni siquiera lo había considerado hasta unos días antes, pronto se une. Francia está aliada con Rusia. Se debe considerar cómo estaba estructurada Europa en ese momento. Había menos estados de los que hay ahora. Polonia y otros estados de Europa del Este no existían. Alemania limitaba con Francia por un lado y con Rusia por el otro. Y así, Rusia y Francia, que tenían mucho miedo de Alemania, eran aliadas por necesidad. Y cuando Alemania declara la guerra a Rusia, Francia declara la guerra a Alemania. En este punto, la más débil de las 6 potencias europeas, Italia, permanece fuera, mientras que la más fuerte, Gran Bretaña, domina el comercio mundial y controla los mares. Gran Bretaña no está oficialmente aliada con nadie. Puede mantenerse al margen, y realmente le gustaría mantenerse al margen. Los periódicos ingleses lo escriben: «Morir por Sarajevo. Nunca». Pero Gran Bretaña tiene una preocupación: Bélgica, la neutralidad de Bélgica. ¿Por qué le importa a Gran Bretaña Bélgica? Piensa en dónde se encuentra Bélgica. En el Canal de la Mancha, frente a Inglaterra, con sus grandes puertos, como Amberes, que garantizan a Inglaterra una conexión con Europa.
Incluso si Europa se sumiera en la guerra, siempre que Bélgica permanezca neutral. Bélgica es una invención de la política inglesa. Fue creada en el siglo XIX por los ingleses. Para este propósito, por lo tanto, los ingleses informan a las potencias beligerantes que permanecerán neutrales mientras nadie toque el vencio. Francia responde de inmediato que no tiene intención de hacerlo. En Berlín, la capital del Segundo Reich, el Kaiser Guillermo II convoca al mariscal de campo von Moltke, el comandante en jefe del ejército, para darle la buena noticia. Gran Bretaña se mantiene al margen, siempre que no toquemos el vencio. El mariscal de campo von Moltke responde: qué pena, porque tenemos un plan perfecto para ganar la guerra, un plan que hemos estado estudiando durante décadas, perfecto en cada detalle. Nos llevará a París en unas pocas semanas. Sin embargo, implica invadir Bélgica. El Kaiser pregunta a los generales si es posible detener este plan. Von Moltke comienza a llorar. No es posible. Todo ya está en movimiento, miles de trenes. Y así Bélgica es invadida al día siguiente. Y Gran Bretaña también entra en la guerra. En pocas semanas ha estallado una guerra mundial que nadie imaginaba y que nadie quería. Y luego está la Segunda Guerra Mundial. Aquí, la historia es un poco diferente, pero también te hará estremecer, porque esa guerra también fue indeseada por todos. Europa todavía estaba tan traumatizada por los millones de muertes de la Primera Guerra Mundial, que la idea de otra guerra era verdaderamente lo último que deseaban. Hitler tampoco lo quería, pero había llegado al poder en Alemania, prometiendo a los alemanes que transformaría nuevamente a Alemania en una gran potencia, que pondría fin a la vergüenza del Tratado de Versalles, el tratado que concluyó la Primera Guerra Mundial, que había castigado a Alemania y la había privado de territorios habitados por alemanes. Los tratados, después de la Primera Guerra Mundial, también disolvieron el gran imperio austrohúngaro, dando lugar a nuevos estados, Checoslovaquia y Polonia, que tenían minorías alemanas. Austria misma se había convertido en un pequeño país alemán, donde muchos deseaban ser parte de una Alemania mayor. Hitler no tiene la intención de desatar una guerra mundial, pero quiere recuperar gradualmente lo que cree que pertenece a Alemania y está convencido de que el mundo le permitirá hacerlo. Así que él intenta, y ve que el mundo realmente lo permite. El primer paso es el Anschluss, la anexión de Austria. En marzo de 1938, el ejército alemán entra en Austria, donde no encuentra resistencia. De hecho, es recibido por multitudes que vitorean. Se lleva a cabo un plebiscito. El 99% de los austriacos vota a favor del Anschluss, la anexión a la Gran Alemania. El cardenal de Viena invita a los buenos austriacos a orar por su nuevo líder, quien los protegerá del comunismo. Y en los países democráticos, en Inglaterra y en Francia, nadie dice nada. De hecho, en Inglaterra, algunos dicen que, después de todo, hace 2 siglos unimos Escocia con Inglaterra, así que ¿por qué no pueden hacerlo ellos también? Hitler toma nota. Nadie dijo nada. La próxima víctima es Checoslovaquia, donde hay una región, Sudetenland, habitada por una minoría alemana. Hitler ha insistido durante mucho tiempo en que esta región debe regresar a Alemania. En Sudetenland, entre los alemanes de Sudetenland, hay un partido nazi, bajo las órdenes de Hitler, que comienza a crear desorden y cometer actos de terrorismo, y Checoslovaquia comienza a hundirse en el caos. Y los gobiernos democráticos, Francia y Gran Bretaña, explican a los checoslovacos que Hitler no está del todo equivocado, que Alemania está, por así decirlo, limitada por el Tratado de Versalles. ¿Por qué Checoslovaquia no quiere ceder esta región a Alemania si está habitada por alemanes? En Inglaterra y Francia hay un gran terror a una nueva guerra. Y también tienen una mala conciencia, porque en el fondo saben que el Tratado de Versalles le dio todos los golpes a Alemania y no fue realmente justo. En resumen, los checoslovacos están bajo presión y al final se ven obligados a ceder. Es el mundo el que los obliga a rendirse. En septiembre de 1938 surge la idea de una conferencia entre las 4 grandes potencias: la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, Francia y Gran Bretaña. Esta conferencia se lleva a cabo en Múnich, donde los checoslovacos no son invitados. Ellos esperan fuera de la puerta para averiguar cuál será su destino. Y en Múnich, las 4 potencias, 2 de las cuales son dictaduras y 2 democracias, deciden que Checoslovaquia debe ceder Sudetenland a Alemania.
Para nosotros hoy, la conferencia de Múnich es un episodio vergonzoso, pero en aquel entonces no lo veían de esa manera. El primer ministro inglés, Chamberlain, regresa a casa, convencido de que ha ganado porque ha evitado una guerra. Hay videos de él bajando del avión, agitando el tratado y diciéndoles a los periodistas: aquí está mi firma, y allí está la firma del Herr Hitler. He traído la paz, paz para nuestro tiempo. Chamberlain concluye dirigiéndose al pueblo inglés diciendo: queridos amigos, vayan a casa y esta noche duerman, y duerman en paz, y así contribuyan a asegurar el miedo en Europa. Solo hay un hombre en Inglaterra que sabe que este acuerdo es una vergüenza y traerá mala suerte. Es Winston Churchill, el principal oponente de Chamberlain en su propio partido, el Partido Conservador. Churchill le dirá a Chamberlain: tuviste la opción entre la guerra y el deshonor. Elegiste el deshonor, y tendrás guerra. Y de hecho, Hitler no quiere la guerra, para ser claro, pero lo que ha aprendido es que le permiten hacer cualquier cosa. Ahora también quiere el resto de Checoslovaquia. En la primavera del 39, en Checoslovaquia, en lo que queda de Checoslovaquia, estallan disturbios alimentados por los nazis, y finalmente Hitler convoca al presidente checoslovaco a Berlín para informarle que la Wehrmacht, el ejército alemán, está lista para entrar en Checoslovaquia, para asegurar el orden, para asegurar la paz, y que si no firma una solicitud en este sentido, la Luftwaffe está lista para bombardear y arrasar con todo. El presidente checoslovaco sufre un ataque al corazón y luego se ve obligado a firmar, y el ejército alemán entra en Checoslovaquia, que ha perdido la mayor parte de sus industrias en Sudetenland. Ha perdido todas sus fortificaciones fronterizas y, por lo tanto, ya no puede resistir. Hitler toma nota de que me dejan hacer esto también. Nadie dijo nada. En verdad, alguien dice algo en Londres. Neville Chamberlain comienza a pensar que quizás se equivocó. Se ve obligado a ir a la Cámara para rendir cuentas por lo que ha sucedido. Su discurso es impresionante, porque se puede ver a un hombre que no quiere creer que ha cometido un error. Chamberlain dice esencialmente: había recibido garantías precisas con la firma del Herr Hitler. Ahora, casi parece que no podemos confiar verdaderamente en estas garantías, dado lo que sucede cada vez. Pero el hecho es que nadie mueve un dedo, y Hitler avanza hacia la próxima víctima. Polonia, que tiene un régimen autoritario y militarista y que también ha tomado un pedazo de Checoslovaquia, está convencida de que es amiga de Alemania porque Hitler ha asegurado repetidamente a los polacos que no quiere nada de ellos. Sin embargo, ahora descubre que él también quiere algo de ellos. Polonia también tiene ciudadanos alemanes, particularmente en la ciudad de Danzig, que está habitada por alemanes, pero que fue asignada a Polonia bajo el Tratado de Versalles, e incluso en Danzig, entre su población alemana, hay un partido nazi que comienza a sembrar desorden y provocar ataques. Y Hitler comienza a explicar al mundo que es necesario proteger a los alemanes que viven en Polonia, que esta minoría oprimida debe ser salvaguardada. La propaganda nazi comienza a difundir terribles historias de opresión polaca contra los alemanes, y los gobiernos de Inglaterra y Francia no saben qué hacer porque nadie quiere la guerra. Y esos gobiernos han prometido a su gente que nunca habrá una guerra nuevamente, pero también son aliados de Polonia y han entendido que Hitler no se detendrá si se le sigue permitiendo avanzar. Al principio, Gran Bretaña y Francia intentan convencer a los polacos para que cedan, tratando de persuadir a Polonia para que se rinda ante Hitler y todo lo que quiere, con el fin de evitar una guerra. Los polacos se mantienen firmes. El 1 de septiembre de 1939, el embajador inglés en Varsovia recibe un telegrama de su ministro, Lord Halifax, diciéndole que deben convencer absolutamente a los polacos de negociar, ir a los alemanes para preguntarles qué quieren y llegar a un acuerdo. El embajador británico responde esa noche con un telegrama a Londres diciendo que no parece apropiado seguir las instrucciones que me enviaste esta mañana, a la luz del hecho de que hoy al amanecer el ejército alemán ha invadido Polonia. Francia y Gran Bretaña tardarán otros 3 o 4 días en decidir declarar la guerra. Durante 3 o 4 días, Hitler cree que puede salirse con la suya esta vez también. Él tampoco quería esa guerra. Había hecho una apuesta. Muchas de sus apuestas habían salido bien, pero esta salió mal.